Hola, hola, muy buen día, estimados estudiantes. Me presento a ustedes. Soy la licenciada Karen Ruiz, que va a compartir con ustedes lo que es la asignatura de matemáticas, en la cual hoy va a ser lo que es nuestra primera clase correspondiente a lo que es a la semana número 1, ¿no? Bien, vamos a empezar con el tema, lo que son conceptos de función. Al hablar de función específicamente, estamos hablando de una relación, ¿no? Ya van a ir identificando de a poco, a como voy explicando, van a entender mucho mejor lo que es función. Antes de especificar lo que es función, van a identificar lo que es una relación. Al hablar lo que es una relación, el concepto de relación, estamos hablando que es como una correspondencia dada entre diferentes elementos o entre dos conjuntos en la cual se pueden formar parejas ordenadas o también se puede dar lo que es una formulación mediante lo que son diversas expresiones en la cual se puede dar entre unos dos o más objetos entre sí y se puede establecer una relación entre sí en la cual se va a conllevar a lo que es una función específicamente. Como se puede dar cuenta en este ejemplo, cada uno de estos conjuntos, pongámosle conjunto uno, conjunto 2, cumple su función. ¿Cómo cumple su función? En su forma de movilizarse. Bien, este es el concepto de función específicamente en que cada conjunto debe completar lo que es su función. En base a esta función que se va a especificar en estos dos conjuntos, estamos hablando de la forma de movilizarse del conjunto A con el conjunto B. Bien, el conjunto A está conllevado por pájaros, son animales, estamos en conjunto de animales, pájaro, perro, pez, serpiente. Bien, el pájaro cumple su función en caminar, en también poder volar. Esas son las dos funciones que cumple el pájaro. Tenemos el perro, ¿qué hace el perro? ¿Cuál es la función que cumple el perro? Camina y también nada. Ahora, la función que cumple el pez puede ser caminar, volar, nadar. La única función que cumple el pez, estamos hablando de nadar. Esa es la única función. Bien, ahora aquí tenemos lo que es la serpiente. Tenemos que encontrar su función en el conjunto B. Puede ser caminar, volar, nadar. Ninguna de estas son las funciones de la serpiente, por lo tanto, este animalito no cumple la función. Les doy este ejemplo para que ustedes puedan entender mucho mejor lo que es el concepto de función. Cada conjunto de A, cada elemento del conjunto A debe de cumplir su función hacia el conjunto B. Por eso les he puesto este ejemplo mucho más específico para que ustedes puedan identificar mucho mejor lo que es función. Es decir, cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su función hacia llegar hacia el segundo conjunto. Bien, vamos a empezar entonces. Aquí sí hay un ejemplo específicamente con cantidades. Es decir, que una función específicamente es una relación que se va a dar entre dos magnitudes, entre dos conjuntos. Es decir, es como una forma de poderse conllevar lo que es esta función, conllevándose a lo que son variables independientes en las cuales se puede corresponder lo que es a un único valor como variable dependiente. Esta función permite, es decir, es como una regla de correspondencia como entre dos conjuntos en la cual se va a dar de tal manera, es decir, que cada elemento del primer conjunto debe corresponder a un elemento del otro conjunto, como pueden observar en pantalla en el ejemplo. Bien, aquí tenemos el primer conjunto que está conformado por las siguientes cantidades: -2, -1, 0, 1, 2. El otro conjunto está también con cantidades, llamado fx, -1, 0, 1, 2, 3. Bien, la función que indica aquí este ejemplo es que al primer conjunto, a los elementos del primer conjunto, se le va a sumar 1. Ese va a ser la función hasta llegar hasta el segundo conjunto f. Bien,
Menos 1, sumarle 1 nos quedaría menos 1. Menos 1 al sumarle 1 nos quedaría 0. 0 al sumarle 1 nos quedaría específicamente 1. 1 al sumarle 1 nos quedaría 2 y 2 al sumarle 1 nos quedaría 3. Como se pudieron dar cuenta, cada elemento del conjunto X cumple su función hasta llegar hacia el conjunto de los elementos del conjunto F. Es así como ustedes tienen que realizar lo que es la actividad más adelante. Cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su función hacia el otro conjunto. Ahora vamos a ver específicamente las características de estas funciones matemáticas. Es decir, que realizar estas características de estas funciones en sí específicamente se caracterizan por depender de diferentes variables, ya sea conjunto X, ya sea conjunto Y, ya sea conjunto Z, o también se puede dar diferentes variables en las cuales se las puede dominar como independientes y para entenderlo mucho mejor podemos observar por el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos función f representado por x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 9. Es una función como independiente, es decir, cuando no tenga estas variables x y z se la puede ir relacionar como x al cuadrado y al cuadrado, es decir, el nombre que ustedes le coloquen al conjunto, ese es el nombre que se le va a conllevar en sí. A medida que esta función específicamente tenga estas variables independientes o tenga una constante de 9, la variable que se le pueda poner al conjunto, es decir, que esta constante es como siempre que el conjunto debe tener un nombre específico en sí o puede tener un valor independiente, como se los mencioné anteriormente acá. Un valor, sumarle 1, específicamente se está indicando sumarle 1 del primer conjunto hacia el segundo conjunto. Ese es específicamente. Ahora, todas las funciones que se han venido realizando, que mantienen lo que es un dominio, que mantienen también lo que es un contradominio, es decir, dominio, estamos hablando de conjunto de los elementos que definen lo que es la función específicamente. Es decir, que todos los elementos del primer conjunto tienen que asociarse con el segundo conjunto. Van a que solo pueden asociarse solamente una vez. Es decir, que un elemento del primer conjunto solamente debe de cumplir su función hacia llegar hacia el otro conjunto. No, por ejemplo, un elemento del primer conjunto no puede cumplir dos funciones a la misma vez. Si me explico, el contradominio, ¿qué va a ser el contradominio? Por eso les he puesto específicamente bien detallado cómo es este tipo de función. También a medida que es un contradominio, el contradominio es cuando va a llevar imagen, cuando va a llevar rango, cuando va a llevar un condominio, es decir, que va a ir conformándose lo que son conjuntos de elementos, que son como el resultado, como una asociación de lo que es el dominio, lo que es la relación entre sí. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos en el primer conjunto lo que son figuras geométricas. Al cumplir su función hacia el segundo conjunto, en la cual solamente deben de cumplir una función. De primero acá es una sola vez, no va. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Observamos que tiene 3. Ahora, lo unimos con su función hasta llegar hacia el 3, ¿verdad? Entonces, el primer conjunto, el primer elemento que es el triángulo, específicamente tiene 3 lados, ¿no? Cumple su función hasta llegar hasta el número 3. Bien, ahí dejamos. Ya no puede cumplir otra función, es solamente una función. Tenemos otro triángulo, también tiene 3 lados. Como se pueden dar cuenta, también cumple su función hasta llegar al 3. El mismo elemento no puede cumplir doble función. Si hay otro elemento igual, entonces cumple la función. El mismo no se puede. Ahora aquí tenemos el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados. Pues no, al hablar del cuadrado que tiene 4 lados, entonces tiene que llegar a su función hacia el número 4. Cada figura tiene sus lados, por ejemplo, el uno tiene 5, el otro tiene 4, el otro tiene 7 y así relativamente específicamente van a tener que cada elemento del primer conjunto tiene que cumplir su función hacia el segundo conjunto. Eso tiene que tener presente específicamente.
Ahora, al hablar de funciones, funciones también tiene sus tipos de funciones matemáticas, en la cual el día de hoy específicamente vamos a desarrollar lo que es la primera función. La primera función, al hablar de todos estos tipos de funciones de lo que es representativo de lo que es matemáticas, estas se las pueden clasificar de acuerdo al tipo de correspondencia que se da entre elementos del dominio A y los elementos del dominio B, como ya les vine explicando anteriormente, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar, los tipos de función son función inyectiva, función subyectiva y función biyectiva. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que son las funciones inyectivas. Recuerda que los tipos de funciones son función inyectiva, función subyectiva, función biyectiva. La función inyectiva, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, está desarrollada de la siguiente manera. Es decir, la función inyectiva, sus elementos son distintos del dominio A, que corresponden con elementos distintos del conjunto B, es decir, que ningún elemento del dominio se corresponde con la misma imagen del otro, como ya les indiqué anteriormente. Un elemento debe de cumplir solamente una función. Un elemento no puede cumplir doble función, solamente una función. Una función es inyectiva cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen formalmente. Es decir, que para cualquiera de dos elementos entre A y B que pertenecen al dominio de la función dominio, si su imagen FA y FB son iguales, los elementos son necesariamente iguales. ¿Cómo se pueden dar cuenta de la siguiente manera? Por ejemplo, una función es inyectiva cuando cada elemento cumple su función, una sola función. Tenemos el niño que mide 1,12 metros, el señor mide 1,80 metros, el otro señor cumple 1,72 metros. Bien, cada persona tiene su propia altura, tiene su dominio y tiene su recorrido, ¿verdad? Es una función inyectiva, ¿por qué? Porque cada elemento cumple su función hacia el segundo conjunto. Ahora, ¿cuándo no es inyectiva? Una función no es inyectiva cuando el recorrido de este elemento viene a dar a dos funciones. Eso no puede pasar en una función inyectiva. Como se pueden dar cuenta en la altura, el niño tiene 1,12 metros, el señor tiene 1,80 metros y la señora vuelve a tener la misma altura que no se puede. El señor tiene 1,72 metros. Entonces es una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque dos elementos del primer conjunto cumplen la misma función y no se puede. Entonces, es una función no inyectiva. Una función inyectiva es cuando cada elemento cumple su función. Una función no inyectiva cuando dos elementos del primer conjunto cumplen la misma función hacia el segundo conjunto. Eso no se puede, entonces es una función no inyectiva específicamente. Aquí hay otro ejemplo relativamente de lo que es una función inyectiva específicamente. Tenemos la gráfica de la figura que define la aplicación entre la función entre A y B. Esto es función 1,6, 2,7, 3,8, ya les voy a explicar en sí. Es una función inyectiva, ¿por qué? Porque tanto los elementos del conjunto A como los elementos del conjunto B cumplen su propia función. Cada elemento cumple una sola función correspondiente, es decir, que los elementos diferentes de 1, 2 y 3 del dominio que corresponden a las imágenes de 6, 7 y 8, que también son diferentes. Les he puesto bien detallado para que ustedes puedan entender mucho mejor y puedan desenvolverse y puedan desarrollar su tarea, por favor. Recuerden, una función es inyectiva cuando cada elemento del primer conjunto cumple su propia función. No pueden haber dos elementos del primer conjunto cumpliendo la misma función. Tenemos aquí la función 1, tenemos aquí, llega hasta el 6 su recorrido. La función del 2 su recorrido es hasta el 7 y la función del 3 su recorrido es hasta el 8. Entonces queda de la siguiente manera, 1,6, 2,7, 3,8. Bien,
Entonces, esa es la función inyectiva. Cada elemento de del primer conjunto cumple su función específicamente al llegar hacia al segundo conjunto. Bien, estos son los ejercicios que ustedes van a tener que realizar, van a tener que desarrollar lo que es poder encontrar la función de estos ejercicios. Pueden darse cuenta en este ejercicio cómo está relacionado cada elemento. Por ejemplo, aquí tengo una función inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque cada elemento del conjunto A solamente cumple su función hacia el conjunto B. Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Como es una función inyectiva, este ejercicio cumple A, su función hacia llegar hacia el 1, entonces van a colocar A,1, B cumple su función hacia llegar al 2, B,2, C cumple su función hasta llegar hasta el 3, entonces cumple su función C,3. La letra D, cumple su función hasta llegar al 5, por lo tanto, D,5, así como está especificado aquí, 1,6, aquí está 1,6, 2,7, 2,7, 3,8, 3,8. Esa sería la función específicamente, dado que es una función inyectiva. Recuerden, una función inyectiva tiene que específicamente poder, cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su propia función hacia el segundo conjunto. No pueden haber dos elementos cumpliendo la misma función hacia el segundo conjunto, entonces sería una función no inyectiva. Ustedes van a identificar en estos ejemplos si es una función inyectiva o es una función no inyectiva. Aparte de identificar cada función como A,1, B,2, C,3, D,5, van a identificar si es una función específicamente inyectiva o si es una función específicamente no inyectiva. Eso es lo que ustedes van a tener que desarrollar en estos dos ejercicios. Ya les indiqué ya les indiqué cómo es la manera que ustedes van a tener que resolver estos ejercicios. Recuerden que hoy el tema principal fue concepto de función. Les identifiqué cómo se aplica lo que es la función como una relación específicamente, en la cual les indiqué un ejemplo para que ustedes puedan identificar mucho mejor qué es lo que es una función. Es decir, que cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su función hasta llegar hacia el segundo conjunto. Ese sería específicamente lo que ustedes van a tener que desarrollar en lo que es en la actividad. Poder identificar lo que es la función del primer conjunto hacia el segundo conjunto, poder identificar si es una función inyectiva, poder identificar lo que es una función no inyectiva. Eso deben de tenerlo presente, por favor, darse cuenta, identificar primeramente. Recuerden que solamente un elemento debe de cumplir su función, el mismo elemento no puede cumplir doble función. No, cada elemento cumple su función. Un elemento no puede cumplir dos funciones a la vez. Solamente debe de cumplir una función, como lo pueden observar en todos estos ejemplos que les he indicado, para que ustedes puedan realizar su actividad, su tarea en sí. Lo que es función tiene sus tipos de función, como función inyectiva, función subjetiva, función biyectiva. Hoy solamente se habló de lo que son funciones inyectivas específicamente para que ustedes puedan desenvolverse mucho mejor desarrollando lo que es su actividad. Recuerden que la función inyectiva, cada elemento cumple su función y función no inyectiva está relacionada en que dos elementos cumplen la misma función en la cual se la puede identificar como función no inyectiva en sí. También tenemos a lo que es el ejemplo que también les indiqué
para que ustedes puedan entender un poquito mejor lo que es la clase del día de hoy. Esta fue nuestra primera clase, ya van a ir desarrollando, van a poder resolver mucho más ejercicios en la cual se les voy a explicar poco a poco para que ustedes vayan entendiendo, vayan identificando lo que es cada ejercicio y sobre todo que lo puedan resolver ustedes mismos. Ustedes mismos puedan resolver cada ejercicio que se les manda a realizar específicamente, ¿no? Ahora bien, estimados estudiantes, esta ha sido nuestra primera clase. Recuerden que cualquier inquietud, me pueden escribir por medio de plataforma, que con gusto les voy a responder en sí. Bien, que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase.